Bien, este segundo vídeo dedicado a las representaciones gráficas, vamos a ver el ejercicio 13 de las actividades de la EBAU que os he propuesto. Fijaos, considérese la función f de x igual a x por la raíz cuadrada de 18 menos x cuadrado, con dominio de definición de menos 4 a 4. Muy importante ese dominio de definición porque ya hablaremos. Calcule la derivada de f de x y determine sus puntos críticos. B. Justifique si la función f de x tiene algún máximo o mínimo. Este ejercicio caí yo en la EBAU de Murcia del 2018. Fijaos un detalle volviendo al dominio de definición. Este dominio de definición no es casual, porque son en estos puntos donde no existe la función, porque vamos a ver la representación gráfica. La representación gráfica hecho con GeoGebra, fijaos que por el 4 aproximadamente, a partir de esos valores mayores de 4, ya que 4 al cuadrado es 16 y el 5 al cuadrado es 25, entonces no hay ningún número natural que elevado al cuadrado me dé 18, ya que son números irracionales. Fijaos que tiene este dominio de definición. Por el más allá de este número, del raíz cuadrada de 18, es decir, 3 raíz de 2, entre más 3 raíz de 2, de 3 raíz de 2 a más infinito y de menos 3 a raíz de 2 hasta infinito, no existe la función, no está definida, pues esta función es una función, este tipo de función, ¿lo veis? No es casual. Fijaos que ya podemos ver, si anticipamos la gráfica, pues ya podemos ver los máximos y los mínimos. Vamos a ver a qué conclusiones llegamos por el análisis, valga la redundancia, mediante métodos analíticos. Aquí tenemos la función f que vamos a hacer su derivada para calcular los puntos críticos. ¿Qué entendemos por puntos críticos? Los puntos donde se anula la derivada. En principio yo tengo la costumbre de llamarle puntos críticos donde se anula la derivada. Son puntos críticos en un principio y luego descartamos si son extremos relativos, si son máximos o mínimos, y los que no son ni máximos ni mínimos, pues son puntos críticos porque están en estado crítico, que no podemos decir nada. En principio, cuando hacemos la derivada y son cero, hasta que no descartemos, para mí todos los puntos que anulan la derivada son críticos hasta que no se ratifique si son máximos relativos o mínimos relativos, pues hasta que no se ratifique. Primero vamos a hacer la derivada. Producto de dos funciones. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera que hemos derivado, ahora no la derivamos por la segunda que estaba sin derivar previamente. La derivamos, pues aquí tenemos ni más ni menos, aquí sabemos 1 partido de 2 por la derivada de esto aplicando el tema este de... a ver, ya me saldrá, de la regla de la cadena. Aquí tenemos, ya lo veis, y aquí tenemos 2x, yo aquí cojo, pues aquí sería, una vez que lo tengo, vamos a desarrollar, sacamos factor común, llegamos a esta expresión, aquí esto por esto al cuadrado se van a ir las raíces y siguiendo operando, pues nos damos cuenta, 2 menos 2 raíz de 2x cuadrado, pues aquí tenemos un punto, los puntos críticos. O sea, aquí tenemos ya la función derivada simplificada y es bueno simplificarlo porque luego para sacar los puntos vamos a ver dónde se anula. Vamos a ver en qué puntos se anula. Pues ni más ni menos lo de abajo no puede ser nunca 0. Para que se anule tiene que ser el numerador lo que se anule, pues resolver esta ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, como bien dice el teorema fundamental del álgebra, va a tener como máximo 2 soluciones. Máximo 2, una repetido 2 veces o ninguna. Ya nos meteríamos dentro de números complejos. Yo cojo a despejar. Menos 18 entre menos 2, pues me va a dar 9, raíz cuadrada más 3 y menos 3. Estos son los 2 puntos críticos. Son los 2 puntos críticos. Vamos ahora a hacer el estudio de los signos, en el cual crece y en el cual decrece. Fijaos que aquí, como está el dominio de definiciones desde menos 4 a más 4, el resto de los números reales me importa un bledo. Porque está definido, porque yo no voy a estudiar propiedades donde no está definida la función. O donde no existe la función porque no me interesa. Entonces yo cojo y
la primera región es entre el punto más pequeño, de entre menos 4 y la raíz más pequeña, menos 3. La siguiente va entre menos 3 y la segunda raíz, desde menos 3 a 3. Y la última de 3 al punto mayor. En este caso no es el más infinito, sino es el 4. Pues fijaos que aquí yo lo he puesto, como yo he factorizado, 2, 2, la raíz cuadrada va a ser siempre positiva. Entonces yo aquí cojo, pues voy a darle un valor entre menos 4 y menos 3. Entero no se lo puedo dar, menos 3,5. Le doy menos 3,5, pues mira, aquí 2, el 2 es positivo en todos los lados, como he factorizado. El menos, aquí, menos 3, 5. 3 menos menos 3 es más 3,5, que hace 6,5, positivo. 3 más menos 3,5 menos 0,5, negativo. Y aquí esto da positivo. Sumamos todo, más por más, y te da menos. En este tramo decrece. Si queréis, lo sustituís directamente en esta expresión y te va a dar un número negativo, 3 menos 5. Vosotros que tenéis calculadora, pues que trabajéis en las calculadoras, os va a dar esto, menos, decrece. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a darle aquí, es un intervalo de decrecimiento. Vamos a darle un punto entre menos 3 y 3. Aquí le puedo dar muchos 3, pero yo no me complico la vida. Yo le doy como está el 0 es un regalico del Señor que tenemos y que nos resulta muy fácil trabajar con el 0. El 2, como esto es positivo en todos los lados, ahí positivo, y aquí 3 menos 2, 3 menos 0, 3, positivo. 3 más 0, 3, positivo. Esto va a ser siempre positivo, positivo más positivo, todo positivo. Aquí crece. ¿Que no? Pues le dais 0, fijaos que es 18 partido de raíz de 18, raíz de 18 es 2, raíz de 2 por 9, 9 es un cuadrado perfecto, 3, 18 partido de 3, raíz de 2, 18 partido de 3, que es 6 partido de raíz de 2, que esto es positivo. A mí me importa un bledo el número que sea, a mí lo que me interesa es si es positivo o negativo. ¿Qué pasa en menos 3? La función pasa de decrecer a crecer. Decrece, se alcanza el mínimo y a partir de esto se empieza a crecer. Bien, vamos ahora a ver qué pasa en el intervalo entre 3 y 4. Aquí no puedo coger ningún número entero, pues cojo el 3,5, no me complico la vida. Pues aquí le doy el valor, 3 menos 3, el 2 como es positivo, 3 menos 3,5, más 3,5, 3 más 3,5, 6,5, 3 menos 3,5 menos 0,5, negativo, ¿vale? 3 más 3,5, 6,5, positivo. Esto, 3,5, lo que me dé que va a ser positivo. Todo negativo, decrece. ¿Que no queréis hacerlo por la tabla? ¿Lo queréis hacer directamente y sustituirlo aquí? Sin ningún problema lo podéis hacer. Me gusta a mí trabajar con la tabla y es un hábito que si no viene bien ahora, pues más adelante os va a venir. Bien, aquí tranquilamente yo cojo y aquí en este intervalo crece. Fijaos qué pasa. ¿Qué pasa en 3? Pasa de crecer a decrecer. Crece hasta que llega al 3. Alcanza un máximo y a partir de ahí decrece. El famoso máximo, el pico. El pico que se está hablando ahora en la pandemia. Estamos cerca del pico. Pues bien, fijaos que en matemáticas cuando se alcanza ese pico empieza a decrecer. O sea, se ve un máximo relativo. ¿Vale? Aquí tenemos la función crece en el intervalo de las tres zonas que hemos dividido el dominio, es de menos 4 a menos 3, de menos 3 a más 3 y de 3 a más 4, pues vemos que crece solamente en el intervalo entre menos 3 y 3, entre las raíces de la derivada, y decrece entre menos 4, en menos 4 menos 3, unión de 3 y 4. Tiene un mínimo relativo en x menos 3, ya que en este punto f pasa de decrecer a crecer. Como bien lo hemos dicho, lo he estado comentando y en voz alta, no lo he hecho. Entonces yo aquí sustituyo. ¿Cuáles son las coordenadas de ese mínimo relativo? Pues menos 3 y f de menos 3. Muy importante, siempre elevo el tono de voz en esto. F de menos 3, no la derivada de menos 3, la función derivada. F, la original, la auténtica, ¿vale? Menos 3, aquí lo sustituyo y me va a dar estas coordenadas, menos 3 por menos 9.
Luego aquí raíz de 9 es 3, 3 por 3, menos 3, menos 9. Fíjate, entero, como a mí me gusta, un mínimo relativo. Lo mismo hacemos con el máximo relativo, que hemos dicho, porque era un punto donde en el cuadrado en la tabla anterior pasa de positivo de crecer a decrecer. Porque el día que se... El famoso pico, el pico que dice, ¿por qué estaban esperando el pico? Porque cuando se alcanza en pico empieza a decrecer el número de infectados, ¿vale? Por día. Entonces, ese es el famoso pico de esa pandemia tan buscada, pues tiene una aplicación matemática. De hecho, hay modelos matemáticos que explican un poco cómo va a hacer. Bien, en este punto f de x pasa de crecer a ser decreciente. Por lo que sus coordenadas, las coordenadas, lo de siempre, 3 y el valor que adopta la función en ese punto, en 3, que va a ser 3, 9. Fijaos que si queréis ver la representación gráfica, aquí tenéis la representación gráfica hecho por GeoGebra. Fijaos que aquí está el punto de menos 3 y menos 9, el mínimo. Decrece, se alcanza este mínimo y a partir de aquí crece. Crece hasta que llega al 3. Al 3 es el famoso, veis aquí, esto es un pico, un máximo relativo. Y se alcanza el pico y a partir del pico empieza a decrecer hasta que termina su dominio, porque ya para valores menores de 4 ya no tiene dominio, ¿vale? Esta función está definida. ¿Lo veis así? ¿De acuerdo? Vale. Pues esto, fijaos, el mínimo relativo y el máximo relativo. Aquí tenéis la idea, ¿vale? Un saludo y ya os paso